Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la clase de mecanismos de patogenicidad. El esquema de esta clase, como ya hemos quedado en la pasada, es que primero íbamos a hacer un repaso general de cómo se transmite el proceso infeccioso, y vamos a hablar un poco de las puertas de entrada y los mecanismos de entrada de los patógenos al ser humano. Vamos a hablar un poco de los mecanismos con los cuales los patógenos son capaces de adherirse a las superficies mucosas del cuerpo, cuáles son los mecanismos por los cuales invaden las células del organismo, mediante qué mecanismos causan lesión, que si por toxinas, por enzimas, etcétera, cómo hacen para evadir la respuesta inmunitaria, y vamos a hablar someramente de algunos mecanismos de resistencia bacteriana. No vamos a enfocar mucho en los últimos dos puntos, ya que son un tema muy extenso que pudiéramos estar hablando horas sobre esos temas. Haciendo un repaso general, bueno, habíamos quedado en que la virulencia se definía como el grado de patogenicidad de un microorganismo. Sin embargo, les había comentado de que en realidad la virulencia era un término que estaba tan ligado no solamente a los factores biológicos del propio organismo, porque si no sería patogenicidad, sino que también estaba ligado a los factores ambientales y a factores propios del huésped. Por eso lo definíamos como la capacidad relativa de un patógeno para causar daño, que resultaba de las interacciones patógeno-hospedador, como les comentaba, influida por las condiciones en alguno de estos tres componentes. Era un concepto muy subjetivo, sin embargo, cuantitativamente se puede medir. Hay un parámetro que se llama dosis letal media, que es básicamente la cantidad de células que se necesitan para matar al 50% de una población experimental. Esto lo podemos observar en el Streptococcus pneumoniae y en Salmonella enterica cerevisiae, como comparamos la virulencia o la dosis letal media de ambas bacterias. Los patógenos muy virulentos realmente no exhiben una diferencia muy amplia para matar entre el 50 y el 100% de los organismos de una población experimental. Estos experimentos se hicieron con ratones, y lo que podemos observar es que realmente la cantidad de bacterias de la especie de Streptococcus pneumoniae para matar el 50% no es tan diferente de la cantidad que se utiliza para matar al 100%. De hecho, todas se quedan en el rango de las 100 células inyectadas por ratón. Es decir, en los patógenos virulentos realmente no hay mucha variación, muy virulentos no hay mucha variación. Sin embargo, en otros microorganismos como esta Salmonella enterica vemos que sí hay una gran diferencia, porque para que la dosis letal media de la salmonella está entre los 1000 y los 10.000 células inyectadas por ratón, mientras que para matar al 100% se necesita mucha más, una masa celular mucho más elevada, en este caso más de 10 a las 6 células inyectadas. De esto podemos sacar o concluir de que un patógeno menos virulento como Salmonella enterica cerevisiae necesita por lo menos 10.000 células para causar el mismo efecto letal que es el Streptococcus pneumoniae, por lo que es un patógeno menos virulento. El Streptococcus pneumoniae es un patógeno más virulento que la Salmonella enterica. Eso no lo vimos en la clase pasada, pero lo traigo como concepto a tener en cuenta, y es que es la atenuación, que se trata de la disminución parcial o total de la virulencia de un patógeno. ¿Qué sucede? Que cuando los microorganismos los mantenemos en un laboratorio, la virulencia generalmente disminuye o incluso se puede perder por completo. Entonces, estas células que han perdido su virulencia se llaman células o cepas atenuadas. Y eso se produce básicamente porque los mutantes no virulentos o débilmente virulentos crecen más rápido que las cepas virulentas en los medios de cultivo en los laboratorios, ya que generalmente, como están en un medio de cultivo, la virulencia y los factores de patogenicidad que pudieran producir no tienen como tal una ventaja evolutiva o una ventaja sobre las cepas no virulentas. Por ende, únicamente se van a reproducir las que tengan mayor cantidad.
Sin embargo, ¿para qué utilizamos estas células atenuadas? Bueno, las utilizamos sobre todo para las vacunas víricas, por ejemplo, las vacunas contra el sarampión, la parotiditis, la rubiola o contra la rabia, todos incluyen cepas atenuadas de los virus correspondientes. Por eso, o sea, cepas que no tienen los factores de virulencia necesarios para causar la enfermedad, pero conservan su inmunogenicidad, su antigenicidad para poder provocar una respuesta inmune ante esos antígenos. Hablemos un poco de las puertas de entrada del organismo. La puerta, digamos que más común de las enfermedades, o por lo menos la más evidente, es la puerta respiratoria. Los patógenos respiratorios que se transmiten por esta vía, lo pueden hacer de diferentes formas. Y algunos que se transmiten a través de estas gotas, que son las gotas de Fluch, o también llamadas droplets, que son gotas, digamos, que se expelen al hablar, al toser, al cantar, al reír, y son pesadas, son tan pesadas que caen con la gravedad y no llegan más allá de 1 metro. Son muy grandes, pueden llegar hasta medir hasta 100 micras. Sin embargo, las más pequeñas pueden pasar el metro de distancia, pero vuelven a caer la gravedad por su alta densidad. Estas gotas realmente pueden transmitir algunos patógenos respiratorios. Y tenemos unas gotículas mucho más pequeñas, que son los llamados aerosoles, o también llamados núcleos glomerulares de Wells, que al ser menos densas, al ser más pequeñas, al medir mucho menos que las gotas de Fluch, pueden mantenerse en el aire mucho más tiempo y infectar a otras personas que se encuentren un poco más lejos o a más distancia de la persona que tiene la enfermedad. Esto también tiene una razón de ser, y es que mientras más pequeña sea la gota o la gotícula o el aerosol, más fácil va a ser para el patógeno ingresar en la vía respiratoria, porque a medida que se hace más pequeña va alcanzando el tamaño de los bronquiolos más pequeños de la vía respiratoria. Aquí tenemos un esquema que nos muestra las vías respiratorias, la vía respiratoria superior, la vía respiratoria inferior, y cómo en cada una de las regiones del sistema respiratorio puede predominar algunas bacterias pueden ingresar al organismo. Por ejemplo, a nivel de cavidad nasal podemos tener infecciones por Staphylococcus aureus. En la cavidad oral, sobre todo en la faringe, infecciones por Neisseria, Staphylococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheria, causantes de meningitis meningocóxica, de faringitis streptocóxica y de difteria respectivamente. A nivel de la laringe, el Haemophilus influenza, que causa virolotitis, los resfriados común, que causa toda una serie de sintomatología respiratoria. Y así seguimos en el resto del sistema respiratorio. Cada bacteria, cada virus tiene un sitio predilecto en el cual puede causar infección. Otra puerta de entrada es el sistema digestivo. En el sistema digestivo tenemos una amplia gama de bacterias que se encuentran siendo comensales en este mismo. ¿De qué forma puede atravesar una bacteria las defensas del sistema digestivo? Pues básicamente uno puede ser en forma de toxinas, lo vamos a ver más adelante. Hay ciertas bacterias que producen toxinas que se unen a ciertas células del tracto gastrointestinal y producen diarrea, o van a la sangre y producen náusea, o son neurotoxinas que ingresan a través de la vía digestiva. Hay una gran infinidad de patógenos que pueden atravesar aquí, o en el caso de que sean asociados a antibióticos, el consumo de antibióticos, como les comenté en la pasada, el consumo de antibióticos puede barrer la microbiota habitual de algunas de las regiones del intestino y predisponer a que en esas regiones en las que ya no hay bacterias, colonicen bacterias patógenas. Este es el caso del uso de clindamicina. O sea, el uso de clindamicina es asociado a diarreas y se ha asociado a la colonización y por Clostridium difficile, que al final termina
provocando la colitis pseudomembranosa, que es la enfermedad principal causada por esta bacteria. Pero no solamente por bacterias, ya que el uso de antibióticos de amplio espectro también permite la colonización de ciertas superficies por hongos como Candida albicans. Esas no son las únicas puertas de entrada, también tenemos puertas de entrada a nivel de genitourinario, a nivel cutáneo, con las heridas, las laceraciones, quemaduras, etcétera. Todas esas son sitios frecuentes de entrada. Lo único que tiene que hacer el patógeno es tratar de vencer estas barreras para poder, invadir dentro del organismo para poder establecerse y causar la enfermedad. Bueno, una vez el patógeno se halla dentro del cuerpo, debe adherirse a las células hospedadoras de la piel o de la mucosa. Generalmente son células epiteliales, y una vez que esas bacterias se hayan establecido un sitio primario de infección, es decir, que hayan crecido, que hayan colonizado, que ya estén produciendo daño, que estén produciendo factores de virulencia o de patogenicidad, que estén interactuando con el huésped, una vez aquí ellos pueden producir toxinas que tienen efectos locales o sistémicos, pueden ser invasivas, es decir, pueden crecer mucho en el foco de la infección y en otros sitios, y al final el final común es que van a producir daño tisular y con ello la presentación de síntomas y signos, o sea, la presentación clínica que concluye la enfermedad. Antes de empezar a hablar de los mecanismos de patogenicidad como tal, vamos a hablar un poco de las islas de patogenicidad, así someramente, porque también es un tema largo respecto a la genética bacteriana, y es que las islas de patogenicidad no son más que regiones del cromosoma bacteriano que codifican factores de virulencia. Antes de pasar a ver los mecanismos de patogenicidad en detalle, vamos a hablar un poco sobre las islas o islotes de patogenicidad, los cuales cuando comparamos bacterias, por ejemplo, que tenemos tres cepas de Escherichia coli, tenemos la cepa K12, tenemos la cepa 536 que es patógena y la cepa 073. Estas bacterias, la K12 que no es patógena, en ocasiones podemos observar que esta cepa 536 que es patógena tiene una mayor cantidad de paredes de bases que la cepa no patógena K12. Eso quiere decir que su genoma codifica ciertas proteínas o estructuras, o tiene ciertas funciones que hacen que esta sea más virulenta que esta. En este punto es donde entran las islas de patogenicidad. Son regiones del cromosoma bacteriano que codifican estos factores de virulencia. También codifican proteínas, codifican moléculas, codifican X cantidad de estructuras que pueden ayudar a desencadenar la enfermedad. Esto lo podemos ver ilustrado en que en cada uno de estos círculos interno y externo, en el cual cada uno de estas estas irregularidades azules en el círculo, en el genoma de la bacteria, son los genomas comunes a las tres cepas. Sin embargo, vemos como hay algunos picos, algunas irregularidades en rojo que son o representan los factores de virulencia que están presentes en la cepa 536, que no están presentes en las otras cepas no patógenas. Igual lo tenemos aquí expresados en el círculo más externo, factores, digamos que islas de patogenicidad que codifican otros factores de virulencia que están presentes en el 536 pero que no están presentes en la 512. De hecho, tenemos aquí los rojos son de la 536, los grises son de la K12, y vemos como algunos están presentes en la cepa patógena pero no están presentes en la K12, en la no patógena. Estos factores de virulencia también tienen la peculiaridad de que pueden ser transmitidos a otras bacterias. Por ejemplo, hay cepas de Staphylococcus aureus que son patógenas, tienen factores de isla patogenicidad que pueden ser transmitidos a través de bacteriófagos hacia otras células, y como los genomas son tan pequeños, pues básicamente no se confunden con el genoma del bacteriófago,
y cuando llega a otra célula de Staphylococcus aureus, pues esa puede reproducir los factores de virulencia que tenía la cepa patógena previa. Es importante tenerlo en cuenta porque esto desencadena, la presencia de estos factores hace que una cepa sea más virulenta que otra a pesar de que sean de la misma especie. Vamos a hablar ahora sí entonces de los mecanismos de adherencia. Bueno, las bacterias y los virus también, claro, son capaces de iniciar una infección, o sea, inician la infección cuando se adhieren a las células epiteliales, y hay varias formas de hacer de que medyan esta adherencia. Básicamente, la adherencia se define como la capacidad de un microorganismo de fijarse a una célula o superficie. Tenemos que estos mecanismos de adhesión pudieran ser cápsulas, los cuales los podemos encontrar en algunas cepas patógenas de E. coli, en Streptococcus pneumoniae y en Streptococcus mutans. La cápsula lo que es una estructura que recubre la superficie de la bacteria. Generalmente está formada por polímeros polisacáridos macromoleculares que permiten la adherencia de estas bacterias al epitelio o a la superficie en la cual se encuentran. Por ejemplo, en esta microfotografía electrónica vemos que esta bacteria E. coli tiene una cápsula que la adhiere al epitelio intestinal, pero no todas las bacterias necesitan una cápsula para poder adherirse, porque aquí tenemos una microfotografía de Vibrio cholera que ya está adherida a las vellosidades intestinales, pero no necesita una cápsula para hacerlo. O sea, no es obligatorio tenerla para adherirse. Sin embargo, las que la adhieren suelen ser más virulentas que las que no la tienen. Otro ejemplo es el Streptococcus pneumoniae, que afecta a la mucosa respiratoria. Él también posee una cápsula que crece abundantemente en los tejidos pulmonares, donde se inicia la respuesta inflamatoria, puede causar neumonía, interferir con la función pulmonar y producir daños graves y muerte inclusive. Esto sucede con las cepas que son capsuladas. Las cepas no capsuladas de la misma bacteria simplemente son fagocitadas por el sistema inmunitario y no representan una gran amenaza para un individuo con un buen sistema inmunitario. A nivel microscópico, en cuanto al Gram, podemos observar que en las cepas de Streptococcus pneumoniae no presentan la cápsula, pues porque no estamos usando tinciones especiales. A nivel de cuando tratamos estas bacterias con anticuerpos anticápsula, podemos ver esta reacción en la cual se ve más delimitada y nos permite observar mejor la cápsula. Y a nivel macroscópico, las colonias capsuladas, las colonias de Staphylococcus pneumoniae, productor de cápsula, tienen una morfología mucoide, mucosa, con una depresión en el centro. Además de las cápsulas, tenemos también proteínas de adherencia. Ejemplo, Neisseria gonorrhea es el patógeno que causa la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Él se adhiere a las células epiteliales del aparato genitourinario, pero también se puede encontrar en el ojo, en el recto o en la faringe, sin necesariamente infectar otros tejidos. Ella tiene una proteína en su membrana que se llama proteína OPA, del inglés proteína asociada a la opacidad, que se une a un receptor de la célula epitelial que se encuentra solamente en la superficie de estas células. Esto media su adherencia y a la vez media la entrada del patógeno hacia el interior de la célula. Es decir, además de mediar la adherencia, media la invasión de la Neisseria hacia dentro de la célula. Caso similar pasa con el Streptococcus pyogenes. Él posee una proteína M que también permite adherirse a las células epiteliales, y además de eso también confiere cierta actividad que lo protege de la fagocitosis al agregar algunos compuestos como el firinógeno alrededor de la bacteria. Y caso parecido vendría siendo el virus de la influenza, que utiliza las moléculas sus hemaglutininas,
captadas o son reconocidas por algunos receptores del sistema del epitelio respiratorio, y con lo cual también puede adherirse a estas células y posteriormente ingresar en las mismas. El ácido lipoticoico de las bacterias gram positivas también puede funcionar como un mecanismo de adhesión. En este caso, este Biógenes, que no les comenté que causa faringitis, faringomielitis estreptocóxica, escarlatina, fiebre reumáticas. Lo van a ver más adelante cuando vean la clase de estreptococos. Utiliza el ácido lipoticoico y utiliza también las fimbrias que están de su membrana para adherirse a las células del hospedador. Además de esto, Neisseria, Salmonella, E. coli y otra gran cantidad de microorganismos que tienen fimbrias y pili también los pueden utilizar como mecanismos de adhesión. En el caso de la Neisseria es el piri el que permite la unión al epitelio, el epitelio en el que se encuentra. Las salmonelas utilizan fimbrias tipo 1 para adherirse al epitelio intestinal, y la E. coli utiliza un antígeno de factor de colonización de las fimbrias, es decir, las fimbrias contienen este antígeno que les permite unirse también al intestino delgado. Otro mecanismo de adhesión que vamos a revisar muy someramente son los biofilms. Sucede que las superficies, básicamente casi cualquier superficie, son hábitats de microbianos, porque tienen un mayor acceso a nutrientes, porque les protección frente a algunos depredadores, algunas alteraciones del ambiente, y porque las superficies también son un medio en el cual las células pueden permanecer en un hábitat favorable y no son arrastradas por corrientes de mar, corrientes de aire, etc. Entonces, cuando la superficie es favorable, es probable que se formen agrupaciones, grupos de células llamadas microcolonias, que se desarrollan a partir de una sola célula colonizadora. A medida que estas células crecen sobre las superficies, van formando biopelículas o biofilms, que son agrupaciones de células bacterianas adheridas a una superficie que se encuentran embebidas a una matriz formada por excreciones celulares y restos de células muertas. La matriz es una mezcla de polisacáridas, proteínas, ácidos nucleicos, y por lo menos ellas pueden formarse tanto en tejidos orgánicos como en tejidos inorgánicos. Orgánicos sería, por ejemplo, la placa dental. Inorgánicos sería cuando se forman alrededor de catéteres, de sondas, etc. En este ejemplo tenemos una microfotografía de la placa dental, en la que podemos observar que esta es la superficie dental, de este lado es la superficie del diente, y vemos como esta bacteria, que es señalada por la flecha, son bacterias de la especie Streptococcus mutans, que es el causante de la caries dental. Y vemos como él se fija con otra especie se fija a la superficie del diente y comienza a reproducirse y a formar estas microcolonias, posteriormente formar el biofilm. Vemos como cada una de estas bacterias se encuentra cubierta por un glicocálix o una matriz extracelular que las mantiene adheridas al resto de bacterias. Aquí tenemos otra fotografía en la que podemos observar también una superficie dental, y como todo este grosor está formado únicamente por bacterias que están formando la biopelícula. Incluso en los ambientes naturales, cada una de esta porción de este medio de agua son solamente bacterias que están formando una biopelícula en un medio natural. Las biopelículas pueden contener una o dos especies de bacterias, o incluso, que es más frecuente, que tengan varios tipos de bacterias. De hecho, la placa dental no solamente está formada por Streptococcus mutans, sino por una gran cantidad de bacterias que se fijan todas entre sí. Todas están en la matriz intracelular, embebidas en la matriz extracelular. Todas cooperan para un fin común. O sea, son comunidades funcionales y no son solamente células en una matriz pegajosa. ¿Cómo se forma los biofilms? Bueno, grandes rasgos hay 4 fases. Lo primero es una fase de adhesión, en la cual las células se unen a una superficie. Hay ciertos cambios eléctricos, ciertos cambios que tienen que ver con cargas eléctricas, que hacen que esta unión se vuelva irreversible. Hay una etapa de colonización,
en el cual o proliferación en la cual se activan mecanismos de comunicación, se activan mecanismos de crecimiento y comienza la formación de los polisacáridos que van a estar uniendo o en el cual se van a encontrar, o sea, se comienza la formación de la matriz extracelular en la cual se encuentran las bacterias. Hay una fase de desarrollo o de maduración en la cual hay más crecimiento, hay más polisacáridos y por último hay un proceso de dispersión en el cual las células, como están creciendo activamente y gradualmente, dejan células hijas que se dispersan hacia el exterior. A medida que, como siempre hay nutrientes disponibles, a medida que las colonias, las células se van reproduciendo, van creciendo el número de bacterias, pues los nutrientes se van acabando. Entonces regresan a este modo, digamos que individual, en los cuales se expulsan hacia el exterior del biofilm para volver a comenzar una nueva microcolonia o en busca de recursos. Por eso es desencadenada por los factores ambientales. El principal factor ambiental que regula esta dispersión es la disponibilidad de los nutrientes. Vamos a hablar acerca de los mecanismos de invasión. Tenemos el primer mecanismo, que es la internalización en las células M. Las células M realmente son células fagocíticas, están diseñadas para ser células endocíticas, son células del epitelio intestinal que absorben las partículas desde la luz gastrointestinal hacia la región vasolateral, que está rica en linfocitos y otras células inmunes. Además, por su bajo contenido en lisozima, la cual es una enzima que puede destruir algunas bacterias, pues pueden transportar los antígenos con casi ninguna degradación enzimática. Son endocíticas por naturaleza, de modo que las bacterias que se unen a ellas son internalizadas y transportadas al tejido linfoide. Algunas bacterias utilizan, o sea, como Salmonella, como Shigella, pueden utilizar esta vía de entrada para ingresar, o sea, como una puerta de entrada para llegar a los tejidos profundos. Hoy, como vemos los antígenos, como son endocitados por la célula M y son presentados hacia las células linfoides, las células del sistema inmunitario que se encuentran en la membrana basal del epitelio intestinal. Otro mecanismo de invasión son los sistemas de secreción y las fibrias. Hablando rápidamente de las fibrias, les comentaba hace un momento que Neisseria gonorrhea también puede utilizar sus fibrias o su proteína OPA para introducirse dentro de las células epiteliales y dentro de las células inmunitarias. O sea, además de adherirse, también les sirve como un mecanismo de invasión. Pero hay otras bacterias gram negativas que, sobre todo las gram negativas, que han desarrollado sistemas para transferir algunas proteínas o algunas moléculas que codifican ellas en su interior celular a células del organismo humano. Entonces, esta secreción de proteínas a través de esas proteínas que codifican ellas mismas lo hacen a través de unos sistemas de secreción. Hay varios sistemas de secreción. Hay sistemas de secreción tipo 1, tipo 2, hasta los tipos 5. Estos sistemas se expresan en algunas especies bacterianas como Salmonella enterica cerobartifi, en especies de Shigella, en Yersinia e incluso la misma E. coli tiene sus sistemas de secreción. Digamos que uno de los más característicos es el sistema de secreción tipo 3, el cual se describe como una nanojeringa o una jeringa molecular, puesto que esta es la bacteria gram negativa, porque es predominantemente de las gram negativas. Vemos como hay un complejo proteico unido a la membrana interna y un complejo unido a la membrana externa. Esto forma, dentro de este complejo hay un canal y hay otro complejo, el cual se une a la membrana de la célula eucariota o de la célula en la cual va a invadir. Entonces esto le permite a la bacteria que todas las proteínas, todos los factores de virulencia que codifique en su interior celular atraviesen
pasen a través del canal y lleguen hasta la célula eucariota que van a invadir. Por eso, las bacterias que incluyan o que tengan este tipo de sistema de secreción se consideran que son más virulentas que las que no los tienen. Pero ¿cómo hacen estas bacterias para sobrevivir en intra y extracelular? En el medio intra y extracelular, pues vamos a hablar de sideróforos y de un poco sobre la movilidad intracelular de las bacterias. Bueno, resulta que, como les comenté en la clase pasada, el hierro es un factor importante para el crecimiento de la mayoría de las bacterias. Sin embargo, la concentración de hierro sérico en el organismo suele ser baja porque viaja o unida a transportadores como la transferrina o porque se encuentra almacenada en forma de ferritina, etcétera. Bueno, con el fin de obtener este hierro libre extracelular, algunas bacterias secretan estas proteínas de bajo peso molecular que se llaman sideróforos. Estos sideróforos son, digamos, que quelan o atrapan, entre comillas, el hierro con alta afinidad. Cuando la bacteria necesita hierro, libera los sideróforos al medio, se unen al hierro de las proteínas transportadoras, incluso con su alta afinidad pueden ser capaces de desplazar o, entre comillas, robar el hierro de estas proteínas transportadoras para llevarlo a la célula bacteriana, en la cual tiene unos receptores específicos para sus sideróforos en su superficie. Si recuerda que les comentaba en la clase pasada que la disponibilidad del hierro era un factor que regulaba la producción de toxinas, bueno, y es que resulta que en presencia de hierro, de bajas concentraciones de hierro, la bacteria es capaz de liberar algunas toxinas que, dependiendo de su mecanismo de acción, pues pueden destruir algunas células, y la destrucción o la lisis celular pues libera hierro al ambiente, el cual puede ser captado por los sideróforos de dicha bacteria. Y otro mecanismo de movilización intracelular que es característico de bacterias como Shigella, Listeria monocytogenes y la E. coli enteropatógena es la movilización a través de la polimerización de la actina intracelular. Sucede que estas bacterias son capaces de ingresar en las células del hospedador con el fin de evitar ser reconocidas por el sistema inmunitario, y una vez dentro, pues estas bacterias son capaces de invadir y destruir la mucosa intestinal del colon, provocando disentería, y vamos a ver más adelante en otra clase que es disentería, que es síndrome diarreico. Y en este caso ellos pueden utilizar la actina que se encuentra en la célula para movilizarse, y es que si recordamos cómo es el mecanismo por el que se polimeriza la actina, es que sigue un patrón de polimerización y despolimeralización, es decir, mientras se van formando nuevas moléculas de la proteína, se van destruyendo otras, y esto hace que estas bacterias, o sea, las bacterias que tienen este mecanismo de patogenicidad, pues pueden movilizarse en una célula e incluso invadir las células adyacentes, y dejan como una especie de cola de cometa que es característica de este mecanismo de movilización. Vamos a hablar de los mecanismos de lesión. Pues hay básicamente varios mecanismos de lesión mediados por el mismo patógeno. En el caso de los patógenos que producen enzimas, mediado por incluso el mismo sistema inmunitario, pero no nos vamos a enfrascar en eso, solamente en los que produce los patógenos. Sucede que durante el crecimiento bacteriano se producen sustancias, ácidos, gases y otras sustancias tóxicas. Entonces la virulencia también de estos microorganismos viene en parte dada por la producción de estas enzimas u otros factores metabólicos. Hay algunos patógenos como Clostridium perfringens, que produce enzimas colagenasas, que, como su nombre lo indica, es una enzima que degrada colágeno, desintegra el colágeno de músculo, hueso, cartílago, y favoreciendo la diseminación a través de estos tejidos. Otros
otras bacterias como algunos anaerobios, los estafilococos. Los estafilococos producen hyaluronidasas, que el mismo nombre dice que son una enzima que hidroliza el ácido hialurónico del tejido conectivo. Algunas bacterias también producen leucocidinas, que son enzimas que destruyen células inmunitarias, generalmente polimorfonucleares. Los estreptococos producen estas proteínas que son estas enzimas hemolicinas, que son capaces de lisar eritrocitos. Eso lo podemos ver con más detalle cuando veamos las prácticas de medios de cultivo, como vemos en los cultivos, cómo se observan en los halos alrededor de las colonias de estreptococos cuando producen estas enzimas. Estas cepas hemolíticas son más virulentas que las no hemolíticas. También hay algunos que producen lecitinasas, como el mismo Clostridium perfringens. Las lecitinasas son lo que conocemos como alfa-toxinas o fosfolipasa C, que son enzimas que destruyen membranas celulares y por ende destruyen las células como tal. Y tenemos otros tipos de enzimas como las fibrinolicinas, que son básicamente enzimas que disuelven fibrina. Ejemplos: la streptocinasa y la Streptococcus beta hemolíticos, que además de ser un mecanismo de patogenicidad de ellos, también son utilizadas como terapéuticas en algunas enfermedades trombóticas. Otro mecanismo de lesión son las toxinas. Las toxinas las podemos clasificar en exotoxinas y en endotoxinas. Vamos a ver las diferencias al final de esta sección. Bueno, la toxicidad es básicamente la capacidad de un microorganismo para causar una enfermedad por medio de una toxina que ya está formada, una toxina preformada, que inhibe funciones del hospedador o mata a las células del hospedador, básicamente. Las exotoxinas son proteínas que son liberadas por el patógeno a medida que crece, que se dispersan desde el foco de la infección, por lo que pueden causar daños en sitios distantes. Según el mecanismo de acción, podemos clasificarlas en citotoxinas o toxinas citolíticas, en toxinas AB y en superantígenos. Las toxinas citolíticas o citotoxinas destruyen la integridad de la membrana citoplasmática, provocando lisis celular. Y en esta clasificación podemos encontrar las hemolicinas y las leucocidinas, además de las toxinas alfa, fosfolipasas, etc. Por ejemplo, aquí tenemos la proteína alfa estafilocóxica, la cual es una proteína formadora de poros. Es una proteína que se libera en forma de monómeros, que al entrar en contacto con una membrana celular pues se oligomeriza y forma un canal a través del cual puede escapar el contenido de la célula del huésped. Como les comentaba, otra forma del mecanismo de acción de las toxinas son las toxinas AB, las cuales están formadas por dos subunidades, que son la A y la B. Generalmente la subunidad B se une a un receptor en la membrana celular y permite que la subunidad A ingrese a el interior celular. La subunidad A es la que tiene la función biológica, la que tiene la función efectora, y entre estas toxinas podemos encontrar la toxina diftérica producida por el Corynebacterium diphtheria, la toxina del cólera producida por el virus cólera. En este caso tenemos de ejemplo la toxina diftérica, la cual es una toxina que inhibe la síntesis de proteínas. En este caso tenemos el ribosoma, que está produciendo proteínas de forma normal. Bueno, lo que hace la toxina diftérica es que se une a un receptor específico que se encuentra en la membrana celular. Ocurre una escisión proteolítica de la toxina que permite que la subunidad A ingrese al interior celular e inhiba uno de los componentes que permite la síntesis de proteínas, por lo cual al inhibirlo la síntesis de proteínas se detiene y la célula muere en plazo de tiempo. Otra cosa a destacar es que esta toxina diftérica no es propia de la bacteria, sino que está codificada por un gen vírico, es decir, que la Corynebacterium diphtheria, que es patógena, tiene su factor de patogenicidad viene codificado por un bacteriófago, porque podremos tener Corynebacterium diphtheria a nivel de la faringe, que no necesariamente es patógena porque no tiene o no ha tenido contacto con ese bacteriófago que le
haya pasado el gen productor de la toxina. Y generalmente esto es pregunta de examen. Los superantígenos son también toxinas que actúan estimulando un gran número de células inmunitarias y ocasionan una respuesta inflamatoria muy intensa, además de daño tisular. Entonces, entre los ejemplos tenemos la toxina del síndrome de shock tóxico de Staphylococcus aureus y la toxina iatrogénica de Streptococcus pyogenes. Pues cómo actúan estos superantígenos, pues básicamente se unen de manera simultánea al receptor del linfocito T y al complejo mayor de compatibilidad de clase 2 sin necesidad de la participación de un antígeno. Entonces, como esta forma de activación es muy inespecífica, pues puede desencadenar respuestas autoinmunitarias que pueden poner en peligro la vida de el individuo en el cual se está desencadenando dicha respuesta, porque se libera una gran cantidad de interleucina, de citocinas como interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 2, etc. La contraparte de las endotoxinas de las exotoxinas son las endotoxinas, las cuales son básicamente el lipopolisacárido o los lipopolisacáridos tóxicos que se encuentran en la mayoría de las bacterias gram negativas. Son componentes estructurales de la membrana externa propiamente de los gram negativos. Por lo tanto, a diferencia de las exotoxinas, no son productos solubles, sino que se encuentran adheridas a la bacteria y no pueden ser secretadas como una exotoxina. La estructura del lipopolisacárido pues básicamente consta de 3 subunidades: un lípido A, que es la porción tóxica de la endotoxina, un núcleo polisacárido y un polisacárido O específico. Esta fracción polisacárida hace que el conjunto sea más soluble en agua y sea más inmunogénico. Sin embargo, para producir el efecto tóxico tiene que permanecer esta estructura completamente formada. No sirve el lípido A solo, no sirve el polisacárido solo, necesita estar la endotoxina completamente formada. Como les comenté anteriormente, no pueden ser excretadas o secretadas o liberadas como una exotoxina, sino que son únicamente, digamos que liberadas cuando la bacteria muere, o sea, cuando la bacteria se linza, que es cuando puede ejercer su efecto tóxico. Bueno, ¿cuáles son los efectos que puede producir la toxina o el lipopolisacárido? Bueno, realmente a concentraciones bajas estimula el desarrollo de respuestas protectoras como la fiebre, puesto que como estimula el desarrollo o la secreción de citocinas, puede actuar como un pirógeno endógeno. También puede producir la vasodilatación y la activación de algunas respuestas inmunitarias inflamatorias, pero en concentraciones altas o concentraciones elevadas aumenta la permeabilidad vascular, produce hipotensión que puede llegar al shock y muerte, puede producir coagulación intravascular diseminada, puede producir alteraciones hepáticas que llevan a la hipoglucemia, puede producir disminución del hierro en la sangre por la presencia de citocinas como el TNF-alfa y la interleucina 1, etcétera. Estos efectos los vemos sobre todo en pacientes con sepsis, y las respuestas, como podemos observar, pueden llegar a ser devastadoras, llegando a producir shock séptico o incluso la muerte. Bueno, ya hablamos de cómo las bacterias producen daño a través de toxinas, a través de superantígenos, a través de X cosas. ¿Cómo evaden la respuesta inmunitaria? Pues hay una serie de mecanismos, hay varios mecanismos, incluso más allá de estos. Pero les traigo algunos para darles una idea general de cómo lo hacen. Primero pueden hacerlo inhibiendo el complemento. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente el lípido A en las bacterias gram negativas, el lípido A del lipopolisacárido puede inhibir la lisis celular mediada por complemento. Y hay algunas bacterias como la Pseudomonas aeruginosa que produce elastasas que desactiva los factores C3A y C5A y disminuir las reacciones inflamatorias. Pueden resistirse a la fagocitosis. ¿Cómo lo hacen? Bueno, varios mecanismos también. El Streptococcus pneumoniae produce una cápsula que impide que sea fagocitado, y el Staphylococcus aureus lo que hace es secretar una enzima que se llama coagulasa, que coagula el fibrinógeno a su alrededor, lo transforma en fibrina, genera una capa de fibrina a su alrededor que lo protege también de las células fagocíticas. Y
Otra cosa importante con el coagulase, con los Staphylococcus aureus, es que él, estando en este estado protegido por la fibrina, pues puede ser el causante de estas infecciones prolongadas a nivel de la piel, como la foliculitis, ya que se encuentra aislado del sistema fagocítico, pues pueden resistirse a los anticuerpos. Cuando vean la parte de inmunología, en la mucosa se secreta un anticuerpo que es el IgA, la IgA secretora, que puede bloquear la fijación de las bacterias a las células de los epitelios mucosos. Sin embargo, bacterias como Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza también secretan una proteasa de IgA, es decir, una proteína que cliva a la IgA e impide la acción de esta inmunoglobulina, o sea, la va secretando esta proteasa. Versión antigénica. Neisseria gonorrea cambia sus antígenos de superficie. Como parte de la respuesta inmunitaria se pueden producir especies reactivas de oxígeno, pero algunas bacterias como Staphylococcus aureus tienen unas enzimas llamadas catalasas que elimina estas especies reactivas de oxígeno. Y también en caso de que sean fagocitados, el hecho de poseer la catalasa pues hace que no sean efectivas las especies reactivas de oxígeno como el peróxido de hidrógeno que producen los macrófagos para destruir las bacterias. No solamente con catalasa, sino también con enzimas tipo superóxido y dismutasa también tienen el mismo efecto. Las bacterias del complejo Mycobacterium avium inhiben la formación del fagolisosoma, es decir, ellas se encuentran en el fagosoma, y al tratar de unirse el fagosoma con el lisosoma, pues no poseen ciertos factores que impiden esa unión y por lo tanto no son eliminadas por las células fagocíticas. Y así como no son eliminadas, así como evitan la unión de la formación del fagolisosoma, pues algunas bacterias como Listeria monocitógenes se escapan del fagolisosoma hacia el interior, hacia el citoplasma celular, que sería un ambiente más favorable para el desarrollo de la misma. Vamos a hablar someramente acerca de los mecanismos de resistencia antimicrobiana. Podríamos pasar horas hablando sobre esto, pero vamos a hablar únicamente de 4 mecanismos básicos que poseen las bacterias para poder destruir o para poder resistirse al efecto de los antibióticos. Y es que en cada uno de los mecanismos de los antibióticos, pues es como un blanco el cual las bacterias pueden modificar para evitar ser destruidas. El primero es que sí, a nivel de la síntesis de la pared celular, que actúan, por ejemplo, los beta-lactámicos, pues las bacterias pueden producir enzimas que destruyan estos fármacos. En este caso, si estamos hablando de beta-lactámicos, las bacterias pueden producir enzimas beta-lactamasas que destruyen el fármaco antes de que pueda hacer su efecto sobre la síntesis de la pared celular. A nivel de la pared celular también pueden tener algún mecanismo que altere la permeabilidad del fármaco. Por ejemplo, los estreptococos poseen una barrera de protección natural contra los aminoglicósidos, es decir, que antibióticos del grupo de los aminoglicósidos no pueden penetrar hacia el interior celular de estas bacterias. También pueden modificar el sitio de acción, es decir, que un antibiótico que actúe a nivel de la síntesis de proteínas, o sea, que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas, puede verse, o sea, su acción puede verse disminuida si la bacteria modifica los ribosomas sobre los cuales tienen su acción estos antibióticos. Y otro mecanismo, ya para culminar, es la formación de vías metabólicas alternas que desvían la reacción que es inhibida por el fármaco. Es decir, que si mi antibiótico inhibe una reacción específica de una ruta metabólica de una bacteria que necesita para, por ejemplo, producir ácidos nucleicos, si se es inhibida, estas bacterias son capaces de producir una vía alterna para llegar al mismo fin y seguir subsistiendo a pesar del uso de los antibióticos. Estos son algunos nada más de los mecanismos que pueden utilizar las bacterias. Hay muchos más, como la modificación de PBP, hay modificaciones de la RNA polimerasa, modificaciones de muchas otras enzimas, muchas otras proteínas, muchas otras formas
de resistencia bacteriana. Solamente nos vamos a quedar en estas porque podríamos pasar horas hablando de resistencia antimicrobiana. Bueno, actividad. Ya para terminar es únicamente una pequeña actividad para que sirva a modo de repaso de lo que acabamos de ver en la clase. Van a revisar únicamente los mecanismos de patogenicidad de las bacterias que tenemos aquí mencionadas: E. coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, Staphylococcus pneumoniae. Pueden investigar más si quieren, pero es para que tengan una visión general de qué es lo que hace cada bacteria, qué factores tiene que pueden causarle daño, que si tienen toxinas, qué toxinas produce E. coli, aparte de del lipopolisacárido, qué toxinas o qué otros factores de virulencia tiene el Staphylococcus aureus, aparte de la coagulasa o el piógenes o el pneumoniae. Son cosas que voy a investigar y los vamos a discutir en algún otro momento. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Realmente muchas gracias por su atención. Esto lo vamos a subir ahorita al canal. Y aquí algunas referencias, las referencias de las cuales saqué la mayoría de cosas de la presente clase. Me gusta mucho este libro, que es el Brock de Biología de Microorganismos. Realmente es muy bueno respecto a microbiología. Es básicamente microbiología pura, es realmente muy bueno. También tiene una parte de enfermedades infecciosas, pero para la parte microbiológica es muy bueno, se los recomiendo. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención.